Ok, bienvenidos todos y bienvenido Jordan. ¿Cómo estás, bro? Estoy bien, gracias por tenerme aquí y conectarme y sí, para hacer esta llamada contigo. No, gracias a ti, bro. Ok, cuéntanos un poco sobre ti para que la gente te conozca mejor. Ok, so mi nombre es Jordan, yo soy de Nueva York. Nací y crecí ahí y yo hago videos en TikTok. Um, my username is Spanish with Jordan. Ujú. Yo hago videos documentando mi proceso, mejorando en el idioma y um, dando consejitos a los otros que están aprendiendo como yo um, y todo eso. Y Y, también hago videos en Instagram y de hecho acabo de hacer una cuenta Spanish with Jordan en YouTube también. ok, ¿y tienes hermanos o no? Sí, tengo un hermano mayor, pero él no habla mucho español. Ok, No como ok, yo. ok, entonces, ¿qué te motivó a aprender español? Bueno, pues yo siempre quería conectar con mi familia, con la parte de mi familia de Puerto Rico, porque am, yo soy medio puertorriqueño por la parte de mi mamá y Ujú. la parte de mi familia de mi papá es italiano, pero más como americanizado. Entonces, am, en la Ah, y casa, tu papá no habla italiano. no, Ah, ok, ok, desafortunadamente no, pero ok. am, am, ¿qué estaba diciendo? Ok, so en la casa solamente hablamos inglés, porque mi papá no Mm, habla español, entonces, pero tengo familia que vive en Puerto Rico, unos primos, tíos, y también mi abuela que siempre me hablaba en Spanglish, como sí. una mezcla. So, siempre cuando esos primos vinieron para visitarnos, no pude comunicar con ellos y Mm, me da vergüenza y entonces un día y también tuve que aprender español por 4 años en la secundaria y eso me motivó porque ya aprendí las reglas y el gramático, los verbos, todo eso. Entonces yo estaba como que, ok, tengo que enfocarme para llegar. Mi meta es llegar a un nivel nativo y sí. para comunicar ¿Tú con... crees que la escuela te ayudó con el español? Sí, mucho, pero creo que también um, ¿cómo se dice? Like my mindset Ujú. siempre era como porque lo otro en la secundaria, tú sabes, como high school Spanish, nadie realmente importa mucho. Solo Sí. quieren pasar y ya. Pero para mí, yo estaba dedicándome en estudiar y a Mm, lograr como A plus y todo sí. eso. Por eso aprendí mucho, pero no para hablar, solamente las reglas, porque creo que no practicamos eso mucho. Y eso es algo que creo que no funciona bien para los americanos. Y creo que eso es porque muchos no están aprendiendo más que pueden. Ok, ¿tu mamá habla español o no? Sí, ella habla español, Ok, pero y obviamente tu abuela sí. Ok, y ahora puedes comunicarte con tu abuela y tu familia, pero hasta ahora o hasta antes de...
Sí, de... sí, es difícil decir un momento exacto porque había momentos cuando ya entendí mucho, pero todavía tuve, ah, me, me dio vergüenza para hablar con ellos. No Mm, sé por qué, pero yo era así, pero llegué al punto un día en donde yo dije, like, es lo que es, like, tengo que hacer ya estoy harto de como que es ser una persona que aunque yo entiendo, no hablo. So, ujú, un día cuando fui para Puerto Rico, creo que yo diría como 3 años o 2 años para atrás, que um, ese momento pasó cuando yo estaba hablando con mis primos y ellos estaban como que, wow, aprendí mucho y mm. Ok, sí. ok, tienes la sangre latina. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con eso? Porque para mí, cuando hablo, soy negro y la gente dice, oh, wow, wow, you can speak Spanish. Pero es diferente contigo, los latinos, porque you're supposed to know, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, Sí, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? ¿La gente te juzga o qué? sí, yo diría que es una mezcla porque viene con las ventajas de, de estar en un ambiente donde el idioma es presente. Sí. Um, por ejemplo, yo siempre he escuchado la música bachata, reggaetón, um, Mm, todo eso en la casa, los domingos cuando mi mamá estaba limpiando, todo eso. Um, también esos momentos cuando mis primos llegaban para visitarnos y no entendí lo que estaban diciendo. Um, y también el Spanglish que con mi abuela, like, por ejemplo, ella me decía, like, you want to eat, ven a comer. So it's like mm, una mezcla. Um, pero yo diría que el negativo es que esos ex, expect, ¿cómo se expectativa. dice? Expectativas, sí. um, de otros tienen que, oh, eres latino, Ujú. tiene que ser como, tiene que hablar en un nivel latino, en un nivel nativo. So, Sí. eso creo que contribuyó a esa vergüenza que tenía de hablar con Mm, otros, pero sí. tiene sentido. Sí, y se te nota el acento boricua cuando dices las palabras como también, dices también con G at the end. Sí, no, aprendí el acento. No sé si es una mezcla, es como natural para mí también, porque obviamente con la familia y um, yo fui para Puerto Rico, yo diría 3 veces en los últimos 2 años. Aunque cuando era un niño yo solamente fui una vez, pero ahora en los últimos años yo he estado um, yendo allá con más frecuencia, entonces yo estoy um, like cogiendo el acento más. Mm, tiene sentido. ¿Y dónde vives ahora? Ahora estoy en una universidad en Iowa, Ew, oh my sí, God. en ¿Hay, el hay, medio de la nada. hay Perdón. boricuas, Ajá. hay boricuas en tu universidad o no? No, no hay Uf, nadie. Solamente hay unos empleados que son de México y El Salvador, pero realmente no hay nada. Entonces tengo que crear ese ambiente y
aunque no hay realmente nadie aquí que habla español, yo tengo que como intentar a vivirlo como en otras maneras. So, ¿Y cómo tú lo haces? ¿Cómo tú practicas? okay, so una cosa que yo hago que lo recomiendo también para los otros que están aprendiendo es yo cambio el idioma en mi celular a español. Al Mm, principio no entendí mucho, porque es como, en vez de login, es iniciar sesión. Y yo estoy como, ¿qué es eso? Al principio no entendí. Um, pero, ok, so eso, yo siempre estoy escuchando música en español, reggaetón, dembow, todo eso. Y escuchando, ¿Tienes tienes que buscar la letra para las canciones o tú puedes entender cuando, cuando um, al principio no entendí mucho, pero ahora que estoy aprendiendo la jerga de Puerto Rico y um, hablando con gente de ahí más, ya ahora creo que entiendo la mayoría de las canciones sin buscar la letra, pero todavía hay canciones en donde tengo que hacer eso, porque ellos mezclan Spanglish sí, en una mucho. manera que suena como es en español, como es una palabra en español, pero no es so. Y hay muchas como shorties, pero dicen shorty. Yeah, 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 un chori. Eh, ¿Qué te iba a decir? Oh, Ah, me olvidó. pues yo estaba explicando qué yo hago, so, um, lo podcast, música, cambiando el idioma en mi celular y viendo videos de YouTube también, so. Oh, sí, y en TikTok vi que hiciste un reto de 30 días en Oh, donde sí. tú hablabas español. Sí, eso también. Yo decidí hacer eso para, como te dije, que para seguir hablando el idioma todos los días y también para inspirar lo otro que están aprendiendo también. So. ¿Y cómo fue? ¿O ya terminaste o no? Ah, llegué al punto en donde era difícil hacer videos todos los días. Ok. Cuando la clase se ponía más fuerte para mí. So, um, tuve que parar eso, pero I don't know, es como que no quiero la presión de tener que hacer videos todos los días, pero ahora es Sí, como que cuando yo siento que quiero hacer un video hoy, lo voy a subirlo. es duro, bro. La vida de influencer es dura, bro. Exacto. Ok. La siguiente pregunta. Cuando hablas con la gente en la calle o los trabajadores o cualquier persona y te responde en inglés, ¿qué haces? Ok, normalmente eso me pasa mucho en Puerto Rico, porque Ujú. si ellos se notan que tienen un acento o como, like, un poquito, puede tener un acento como que no se nota mucho, pero si ellos dan cuenta de eso, te va a hablar en inglés. Entonces yo sigo hablando en español si no puedo forzarlo, si Ujú. no quieren hablar en español, es lo que es, pero eso es fuera de mi control, pero yo hago lo que yo puedo hacer y eso es seguir hablando en español. Y si me Ujú. entienden, eso es lo más importante. So. Sí,
Bro, fui a Puerto Rico en diciembre y eso me pasaba mucho, bro. Ujú. Bro, no sé, dije, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bla, bla, bla. Y, bro, they were saying like, "Hey, how are you doing?" They couldn't even speak English well. They I just like, know. I'm like, "Bro, just speak to me in Spanish." What? Like, I don't know what it is. Creo que quieren practicar su inglés. I don't know, man. Pero ¿dónde fuiste lo que pienso también. Pienso que quieren practicar y es la misma cosa que estamos haciendo ahora. Queremos Sí, practicar y si escucho a alguien que está hablando en español, voy a hablar en español, sí. exacto. ¿Y Okay. dónde, iba a preguntarte dónde fuiste cuando estabas en Puerto Rico? Oh, man. Fuimos al... Ok, nuestra Airbnb era en San Juan, Ok. pero tenemos un carro y fuimos al Yauco. ¿Has escuchado de Yauco? Sí, yo he escuchado. No Y sé Yauco exactamente y dónde está. Caguas y la selva, el yunque, the rainforest. Ah, ok, ok. em, No me acuerdo del resto. It's been too much time. Ha pasado demasiado tiempo. ¿De qué parte tú eres? Pero tengo familia de Aguadilla. Mi abuela es de Aguadilla. Mi abuelo es de Utuado. Mm, Am, Utuado es en el centro de la isla. Aguadilla está en el oeste. Y mm. también tengo familia de Arecibo y Ponce. Ponce. Tengo un amigo que es de Ponce. Sí, hay que visitar el oeste de la isla. Las playas son las mejores. Sí, quiero regresar. Tal vez en diciembre. Mm. Vamos a ver, no sé. No tengo mucho dinero ahora. Ok, quiero que, quiero que nos des algunos consejos para aprender español. ¿Qué te ayudó? ¿Qué no te ayudó? Bla, bla, bla. Ok, so yo algo que yo hago que me han ayudado bastante es bajar una aplicación de traducción. Por ejemplo, Reverso Context es Oh, uno. eso sí. Y Spanish Dict, D-I-C-T, like dictionary. Ujú. Um, y cuando estás en la vida real o viendo un video en YouTube y encuentras una palabra que no sabes, usa la app de traducción y toma notas en tu celular para que tengas las palabras contigo, no importa para dónde vas. Y, um, y usa una aplicación de flashcards, por ejemplo, Anki o Quizlet. So, algo que yo hago es cuando encuentro una palabra que yo no sé cómo decir, después de buscarlo, yo tomo notas en esa aplicación de flashcards. Y Mm, entonces yo puedo estudiar esas palabras o puedo regresar al app y ver qué es que estaba que no entendí antes. ¿Y cuál era el otro? Oh, algo que no me gustó hacer es, que creo que es una pérdida de tiempo, es Duolingo. mm, Muchos me van a criticar por eso, pero creo que hay otras formas que son mejores, porque yo estaba usando eso, yo diría por unos meses, pero puede ayudarte si eres literalmente
un beginner, Ujú, pero no sé, creo que hay otras formas porque no te enseña el gramático, los verbos, es solamente el vocabulario básico ujú, y no tienes la oportunidad para practicar hablando, escuchando mucho de cómo pronuncia las palabras. Yo creo mm, que las dos, am, los dos aspectos más importantes para aprender un idioma es escucharlo y hablar, porque es ujú. como todo el mundo aprende. Sí, Los niños, los bebés, ellos escuchan, aunque no sé qué significan las palabras, ellos intentan a decirlo. Al ujú. principio no suena que tiene sentido, pero um, Sí, y eso eventually. es importante que los niños tienen alguien como tus padres que pueden corregirlos. Y Ujú, Duolingo y todo eso no va a corregirte. sí. Entonces, tú puedes decir, tú puedes decir una palabra en cualquier manera y puede que es very wrong Ujú, and nobody's gonna correct you. exacto. So, yo recomiendo Pimsleur. Eso es Mm, algo que yo he usado al principio cuando estaba aprendiendo portugués. Al principio sin saber nada del idioma. Y eso me ayudó porque am, es una forma de enseñar en donde repites palabras y frases que, um, que tienes que usar en la vida real. Por ujú, ejemplo, cómo estás, cuál es tu nombre, de dónde eres, mm, en qué trabajas. Y tiene que escuchar a un episodio. Es como 30 minutos de un audio. Pero en el audio hay ejercicios en donde al principio escuchas la conversación y después tienes que repetir las oraciones poco a poco. So, mm, al principio va a aprender hola, mi nombre es. Y después va a cambiar el tema para otra cosa y después regresa a hola, mi nombre es y tiene que incluir la otra frase que están aprendiendo. So, mm. y Suena bien. tiene que pagar, pero hay ¿Cuánto? trials. Hay trials de no sé cuánto porque todavía no he pagado porque hay fineste, but hay trials gratis Ok. de un mes y después del trial termino, um, te mandan un otro trial de nuevo, de un mes. Entonces, yo he usado como 4 meses de la aplicación sin pagar. So. Ok, es chistoso. Entonces, eso lo recomiendo. Bro, eres un criminal, bro. Oh my God. That is funny, bro. Hay que guardar dinero, bro. Es difícil. Entiendo, bro, te entiendo. Ok, te iba a decir que no me gusta las tarjetas de vocabulario. Me gusta reverso Ujú, porque tiene las oraciones completas y puedes verlo en contexto, pero para mí no me gustan las tarjetas porque puedes ver la palabra y no hay contexto y no sé, no me voy a acordar eh, el siguiente día porque, no sé,
eso me pasa mucho. Necesito el contexto, pero no he escuchado de Pimsleur. No, no lo sabía. Pero me gusta Reverso, Duolingo. No, no, estoy de acuerdo contigo en eso. Es una buena aplicación para los novatos. Si no sabes nada, Ujú. es una buena aplicación porque te puede enseñar algunas palabras, pero la gramática y las estructuras del idioma no te va a ayudar con eso. Pero está Sí. bien. No, iba a decir que estoy de acuerdo contigo con eso y por eso ah, cuando escribes esas palabras como en las notas o algo así, si estabas haciendo algo en la vida real o escuchando un podcast, algo que me ayuda es que yo recuerdo el contexto de la situación en donde aprendí la palabra. Sí, mm, entonces si yo estaba escuchando un podcast y, por ejemplo, de Puerto Rico, Chente Hidrach, es una hey, recomendación. Él dice algo, porque usa mucha jerga de Puerto Rico. Si él dice, estaba brutal, algo así, y no entendí, y ahora lo busco. Quizá el traductor no va a saber qué es eso porque es una jerga, pero mm, si busca en Google va a encontrar. Y ahora ya tiene el contexto, ¿me entiendes? Eso es un poco más fácil, sí, pero con las palabras boricuas siempre tengo que buscar blank, jerga de Puerto Rico. exacto. Brutal, puñeta, ¿qué más? Que ¿Qué- es la que hay. Oh, sí, que era acá, sí. Al Sí. carete, gufiao. Ujú. Sí, pero me gusta el podcast de Chente, es muy bacano. Sí. Y eh, ¿has visto Molusco? Sí, yo he visto Molusco, pero prefiero Chente, Sí. porque Chente creo que es más natural Ujú, su ujú, podcast. yeah, Molusco es más profesional en unas maneras, pero no siente como cuando Chente hace sus podcasts, por ejemplo, con Bad Bunny, ujú, era como que son mejores amigos, no es algo formal, entonces me ujú. prefiero así. Sí, es como si fuera una conversación normal Sí. entre amigos, como dijiste. Ok, recomiéndanos algo de Netflix. Ok, bueno, en verdad no veo What? muchas series de Netflix, en ¿Por qué verdad. no? ¿Por qué No, no? no sé, tengo un horario bien ocupado y no tengo mucho tiempo o Mm, no prefiero pasar el tiempo viendo series, pero ok, um, ¿qué haces? ¿Qué haces? entonces, ¿Lees libros o qué? no, iba a recomendar unos YouTubers Ok. que yo veo. Am, ¿Cuál es su nombre? Gabriel Herrera. Él es de Venezuela y hace como viajes, hace contenido. Me gusta ver contenido de viajar y todo eso, porque eso es mi meta y una de las razones que ¿Quieres decidí, viajar? sí, ¿A por dónde? todo, Todo el mundo. por Latinoamérica, Oh, ok. Colombia, Costa Rica, Panamá, Brasil también. Ok.
Oh, sí, Perú. vi que estabas aprendiendo el portugués, ¿sí? Sí, también. Ok, Hay dime algo, você en quer portugués. falar em português? A I gente don't pode. know. No sé qué dijiste. É diferente, é diferente. Pero, ok, pero puedo escuchar. Es como dijiste, es diferente, pero en portugués, ¿no? Ajá, sí. Pero cuando estás en una conversación es totalmente diferente. Cuando están hablando rápido y hay Claro que unos aquí que practico con ellos y es difícil porque yo siempre digo palabras en español que mm, suena, que suena parecido a los... Oh, pero hay otros YouTubers que iba a decir. Bilingüe blogs. No sé oh, si has Ricky. visto. Sí, 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 me ha inspirado mucho con su contenido. bro. Sí, a mí también, bro. Él, Ford Quarterman, un otro americano Sí, me él es gringo, olvidé. sí, Sí, México. sí. Sí, sí, Y sí. otros como Dustin Luke, un otro americano que aprendí español de Argentina. Dustin. Um, y los YouTubers que veo unos que que hacen reacciones como coreano loco, no sé si Ah, has sí, sí. visto. Y los podcasts como Chente, Molusco. Yo he escuchado uno de Cuba Ricans. Oh, Es sí, uno, sí. sí, con alguien de Puerto Rico y un otra de Cuba. So. Ellos están en Florida, ¿no? Sí, sí. Ujú. Entonces yo veo una mezcla de muchos creadores y unos de Puerto Rico. Oh, señorita Janji es su nombre. Mm, I Alguien don't know. que vive en Puerto Rico. Ok. So, ¿Y te gusta leer o no? sí, ahora estoy leyendo Los Cuatro Acuerdos y Ujú, un libro que lo recomiendo es El Alquimista, creo que en español es El ujú. Alquimista. Alchemist en inglés. Si Sí. te gusta libros de superación, crecimiento personal, Ujú. esos libros Ok. yo leo. Y necesitamos una canción. O más que una. Ok. Hay muchos porque escucho mucho. Prefiero reggaetón. Entonces, para los que están, um, que no tienen mucha experiencia, algo en donde es difícil entender no, por cualquier canción, pero la canción literalmente se llama La Canción de Bad Bunny y J Balvin es más despacio. Ok, Y canto. ¿Cómo va? ah, pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Ok. Esa canción y... Oh, un canción creo que es dominicano. Si te vas, um, ¿qué tengo que hacer? By Omega. ¿Qué tengo que hacer para que Oh, ok. vuelvas conmigo? Esa Mm, canción también. Y es más despacio para que entienda. So, ok. Sí, me gusta la música de Omega. Es buen artista. Ok, bro. Creo que eso es todo en español. Vamos a hablar en inglés un poco okay. para terminar esto. Okay, is there anything that you felt like you couldn't express in Spanish that you might want to tell people in English? Or just something that you want to tell people in English anyways? Yeah, I'll just share something.
one thing I'll say, if you're learning Spanish, the most important advice I could give you is to not be afraid to make mistakes. Because that's Yeah, something that I struggled with so much. And I swear, as soon as I decided to just start speaking, my level, like my ability, just like went up right away. And people, like, I just feel like people should understand that, like, you're gonna make mistakes. You're gonna sound like, you may sound crazy, like, but that's literally how you learn. Like I said, babies, when they're growing up, they're just like throwing out whatever words. just say whatever comes to Yeah. their. Yeah. So you just gotta be able to be okay with making the mistakes, because Spanish is a very like, you pronounce everything. Hmm. So like it's not like English where it's like the word though, Hmm. though, but you're not pronouncing anything. Like Spanish, you're pronouncing every single letter. So Yeah, especially then, it's really good to like, get the keep speaking and get the pronunciation down. So, yeah. I always tell people that too because like kind of like how we were saying about Duolingo, a lot of people do stuff online and they're reading a lot and they're like, oh yeah, I can speak Spanish, but I'm like, it's totally different mouth movements because like you said, English is kind of lazy and we have a lot of silent letters. So like right. going from that to like pronouncing every single letter in a word, it's just hard for your mouth and your brain to get on the same page at first. So like you have to talk a lot, you have to make a lot of mistakes, like you said. And I definitely struggled with that. I guess I probably still struggle with it sometimes because it sucks making mistakes, but Yeah, you have to. And I think the most important thing is that people can absolutely understand what you're trying to communicate. You feel right. like they're not gonna understand you, but you could like mess up so much stuff, and they'll be like, "Oh, you're talking about this," and like it's Exactly. cool. But they can't understand you if you don't say anything. So you kind of gotta put yourself out there. Right. And the other thing I was gonna say is like they just appreciate it so much if you try. Like I can't speak on all Latinos, but I can just say that like I've noticed they're so much more receptive to someone trying to speak their language than Americans can be towards people learning English, you know? No, facts, bro. Yeah. So, especially then they'll really appreciate it. Like I don't know if you were going to say something, but I was going to share an experience if you want. Oh yeah, no, go ahead. Okay. Like I remember when I went to Mexico, I stayed in a village in Yucatan with it was all Mayan people, Oh, and yeah, like that experience literally like changed my life because I didn't know like it was like me and my brother went. We were the only tourists there, and they're all like literally like living in these like huts, wait, and why were you in the village? I crazy somehow I found that there was like you were able to be hosted there on some random website. I swear. I wasn't even like Airbnb, nothing, and I like took the risk. Yeah, Um that is the risk. yeah, and literally everyone there speaks Mayan and then they learn Spanish. So everyone only speaks Mayan or Spanish. So there's no English at all. And at that time, I mean, I knew Spanish. It wasn't as good as it is now. And my brother didn't really know that much. And even like my brother, even though he like could barely like share like exactly what he wanted to share, they were still like very receptive and they were literally the nicest people ever. Like they took us into their homes, like cooked for us as if we were like family, and like it Yeah, was just like amazing. Like we played soccer with the kids in the street. It was just like something I'll never forget. So, that's really cool, man. I don't have any experiences as cool as that, but definitely I have made a lot of friends just by being able to speak another language. I work in a gym, and so
sometimes there's people that can't speak English, and Mm. just being able to help them with a little something or answering a question for them, like you said, but they appreciate it so much that like every day after that they come and find me and come talk to me just about like random stuff just because they want to speak to me in Spanish, and they're like, "Oh, that's so cool, you can speak in Spanish." I'm like, I Yeah. guess, but Yeah, you know no. what? They're also so nice that they if you can say anything, they're like, "Oh, you speak so well," and like so like I'm looking back, I'm like, "Nah, they were definitely lying before." But it's good. It boosts your confidence. They hype Yeah, you up. So yeah, no, that's that's the definitely a good. best part. And it helps you keep going, you know? So Yeah. Do you find it easier to speak to people that only speak Spanish in Spanish? Did that question make sense? yeah, yeah. I actually do. For Yeah, some reason, for me, when there's like me not knowing like which language I'm speaking or when I'm like changing languages, it's like I don't know, I get a little bit thrown off for me. hmm But when I just know like okay, I'm in full Spanish mode, then I'm like I just feel yeah. like I'm more on point. No, I feel the same way. Mainly just because I'm just like lazy, so my brain takes the lazy way out. If I have any trouble thinking of something, I just say it in English if I know you can understand it. Right. But when I speak to people that only speak Spanish, like it's not any harder really for me to think of the thing to say. I just don't have the option of saying it in English. So I'm like, and then I just figure out how to say it. It's a lot easier if they don't know any English because I'm like, I don't really have a choice. You know what I mean? So, Yeah. But sometimes too, it's like depending on the person, they'll be talking so fast that at least for me, I've experienced this. Like even like the workers here where I am, some of them, I don't know, I guess certain parts of Mexico, wherever they're from, they mhm. speak like in a way, or I guess I'm used to like the Puerto Rican accent and like the flow of it that they speak in a way where I don't always understand. So I have to like ask them to repeat it or like ask investigating like questions so I like make sure I Yeah, understood like I heard what I thought I heard. So bro. Nah, I think that's pretty normal. So like the only people that I speak Spanish to for the most part are either Puerto Rican or Colombian, right? And mm, so the slang and like you said, the flow of the sentences I'm really used to. So bro, like even though people say Mexicans speak really clear, whenever I talk to Mexicans, I be struggling, bro, because I don't talk to any. yo, Just I like what are they saying, swear. bro? Like, I swear that happened to me. I was talking to a worker here and I was like, "Oh, ¿viste el partido ayer?" I asked him, it was like a soccer game or whatever. And he was like, "Te ver el partido." And I'm like, "Huh?" Like I don't know, some of them talk, and I'm not like making fun of them. I'm not like nah, I yeah, I love got you. Mexican people like Yeah. so much, but I'm just saying like some of them, I don't know, maybe this is just this guy, but sometimes people speak in a way where like it sounds like they're like not stopping and like pausing, and I'm like, Mhm. yo, I don't know what you're saying, man. Yeah, but it's the complete opposite for them. Like my wife, she doesn't understand when Puerto Ricans talk. Like she's just like, Mm, what are man? I'm like, what? She can't understand that? Like I feel like it's not even a hard sentence. So it's just like you say, just accustomed to like the flow of what you know. So it's definitely a yeah. little bit, but S- like you said, you can always just ask them to repeat it or something like that. So So there's a lot of Puerto Ricans where you are. I'm not gonna say there's a lot, but there's enough. There's a lot of Mexicans too. It just happens that the people that I connected with just happen to be Puerto Rican. Like my barber's Puerto Rican. One of Okay. the guys that I kick it with at the gym is Puerto Rican. So just I just kind of fell into that. I go to the boxing gym I go to has a lot of Mexicans in it, and that's like the first place where like I kind of realized that I had trouble understanding Mexicans because I was like, I feel like I know Spanish, but I'm like, I can't catch what they're saying, bro. Yeah, yeah. What did you pick up really? Like what kind of Spanish do you feel?
a mix of everything? Um, it's tough for me to say because it doesn't sound like anything to me. But if most of the time, if I talk to a random person, they ask me if my parents are from the Caribbean, somewhere in the Caribbean. So Okay. it sounds like that to them. They can't put their finger on it. They're like, "Are you Dominican or Puerto Rican or something?" And I'm like, "No." But the people that I talk to talk like that. So I feel like if any hints of an accent are coming off, it's gonna sound Caribbean, especially like uh, like we just said, a lot of Mexicans and other people, they pronounce the S's like really well, and Mm-hmm. people in the Caribbean eat the S's, and so I think when people hear that, they just automatically think, "Oh, this person's probably Caribbean." So, Yeah. I but felt that vibe. Maybe like a little Dominican influence I felt. yeah, I don't know. Actually, I know one Dominican person. Truly, I never talked to any Dominicans. So actually, I can understand when they talk, but they use a lot of different words. Like, Yeah. Theirs is another level. yeah, it's fast, and the slang is totally different. So like, yeah, sometimes like on TikTok, I'll see some Dominican TikToks. I have to watch it like 5 times. I'm like, oh yeah, yeah. Now I get it. Yeah. Yeah, yeah. It's tough. But all right, man. Anything else you want to say? I'll just say, if anyone wants to check out some of my content, you could follow me on TikTok at Spanish with Jordan. And also, I just made a YouTube account, same name, Spanish with Jordan. And yeah, my TikTok has a link to my Instagram and all that there. So if you're Okay. learning, I was gonna say if you're learning Spanish or improving, I give some tips and I document my process going through that. So Cool. I will get the links from you and I'll put all of that stuff in the description or the comments, one of them, whatever's easier, just so everyone can click on it. And then also I will I'll go through and listen again and or maybe if you have the list of like channels that you named earlier that you listen to, you okay, can see that. I'll put all of that stuff in the description so people can click it and check it out. yeah, that sounds good. All right, man. Thanks for coming on the podcast and stay in touch, man. I'm gonna keep following you and watching your journey, man. So I hope you get some time to post stuff. I know your life is busy, but Sounds good. Yeah, thanks for having me, and yeah, I look forward to your content too. Maybe we could do a collab on my end. yeah, man. Let me know. Okay, sounds All good. right, man. I'm gonna end this recording now. Have a Okay. good day, man. Appreciate you. All right, you too.